Tenemos el gusto ya, y agradecemos por supuesto la producción y le agradecemos fundamentalmente a él, porque nos atrevimos a buscarlo. Después decíamos y contábamos la posibilidad de haberlo escuchado a nivel nacional. Ayer estuvo en Radio 10, emisora que también sale por aquí, por la radio, en esta parte, como decíamos, de la provincia, de la Patagonia, y es Ramón Garcés. Un gusto, Ramón. Aquí te saludamos en la comarca petrolera, en la provincia de Neuquén, Plaza Huengo, Cutralcó. Hola, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por llamarme. Bueno, gracias a vos que, tuviste la amabilidad de atendernos anoche, tarde, y bueno, hoy tenemos un ratito para poder charlar. Ramón, muchas gracias. Pero lo hice con mucho gusto. Bueno, Ramón, sé que estás más en estos días, sí, con mucha convocatoria, sé que te vamos a aprovechar cada segundo. Estamos aquí en una radio de la comarca petrolera, nosotros le decimos la comarca petrolera, aquí estamos en Plaza Huíncul, en Cutralcó, provincia del Neuquén, retirados 100 kilómetros de la capital neuquina. Un poco para ponerte en situación, Cutralcó seguramente te viene más a la cabeza, tenés recuerdos seguramente de alguna cosa que has visto en la televisión, La Pueblada, hace muchos años. Por supuesto, fueron nuestro faro en esos años. Bueno, caso Carrasco, que terminó con el servicio militar, también sí, claro. de aquí de la ciudad de Cutralcó. Bueno, tanta historia que tiene nuestra comarca también, y seguramente la tenés ahí. Los famosos cortes de ruta por que supuesto nos llevaron a nosotros a iluminar esa época tan oscura en los 90, del neoliberalismo, claro, totalmente. Por supuesto, cómo no. Gracias. Ramón, perdón, contanos un poco. Yo ayer me conmovía sinceramente de lo que contabas, y que seguramente lo has contado en tantas veces, después que te animaste, porque también escuché en algún momento en alguna entrevista que primero no te animabas a contar tu parte en primera persona de lo que habías vivido en Malvinas. Ponernos en situación de cómo fue, digamos, ese paso y cómo comenzó esta historia que seguramente la tenés marcada a fuego en tu alma, ¿no? Sí, bueno, transcurrieron 25 años después de la guerra que yo no había hablado sobre el tema de Malvinas, y bueno, fue muy difícil empezar a sacar todo de adentro, y eso fue gracias a, bueno, mi señora, un amigo me decía que yo tenía que hablar, que me iba a hacer bien, que tenía que escuchar una voz diferente. Y bueno, yo un poco que no quería, y estudiando ciencias políticas en la Universidad Nacional de La Matanza, una profesora de historia argentina me propuso empezar a hablar para una revista de historia que se llama Todo es Historia, que es la revista más antigua de historia argentina, y bueno, y ahí un poco que me lancé a decir las primeras cosas sobre la guerra, tímidamente. 25 años habían pasado, ¿no? Era mucho, y empezar a remover todo eso que uno había vivido fue bastante difícil. Pero bueno, me ayudaron después, y comencé a contar de a poquito, y bueno, ahora ya doy charlas en las universidades, en las escuelas, y bueno, escribí el libro, hice una película, o sea, empecé a entender que era muy importante para dejar para las generaciones que nos siguen testimonios vivos, testimonios diferentes, contar, que salgan de las historias oficiales de las Fuerzas Armadas, que cuando empecé a leer me daba cuenta el armado que había en esa construcción. Entonces digo, bueno, acá hay cosas que no fueron así, claro. Y entonces me empecé como te obligaron a contarla, ¿no? Claro, se negaron a contarla y empezaron a tergiversar la historia. Entonces eso me enojó mucho, y ahí es donde me animé muchísimo más a salir a hablar, claro, y a tratar de poner otra voz a eso que estaba muy armadito durante un cuarto de siglo. Decía 25 años, lo decía yo también, te animaste también a partir de eso a salir, a contarlo, más allá también me imagino que tu señora te ayudó mucho en esa decisión. Pero la pregunta, para arrancar un poquito, nos pongas en situación de ese comienzo y qué hacías vos antes de ese llamado. La pregunta es, ¿por qué te costó tanto? ¿Por qué no querías hablar? Bueno, antes del servicio militar, yo no lo había pasado muy bien. Yo era un militante juvenil, yo militaba en la Juventud Peronista, en el conurbano bonaerense, una zona muy difícil,
que se encontraba, digamos, la primera Brigada Aérea de Palomar, la 7ª Brigada Aérea de Morón, la Mansión Seré, que tal vez la hayan escuchado por alguna película también. O sea, era una zona muy difícil para vivir y para militar en la época de la dictadura militar, ¿no? Claro. Y todo eso después, que yo vivía a 100 metros de la Brigada de Palomar. Mi casa empezó a estar en zona militar, claro, en donde uno tenía que dejar las puertas abiertas las 24 horas, entraban y salían pensando que, no sé, que escondíamos a terroristas, no sé, claro, como decían ellos, sí. pero realmente fue muy difícil estar militando contra una dictadura claro, militar y de golpe y porrazo a uno lo llaman al servicio militar obligatorio, claro. la misma dictadura militar, así que ¿Cómo eso te fue animaste muy en esos traumático. años a militar? No digo, ¿cómo te animaste vos a estar ahí? Porque lo hacías, tenías una militancia, entiendo, cuando estudiabas. Claro, yo era presidente del centro estudiante, militaba así con las agrupaciones del barrio, que eran más grandes que yo, Claro. desde muy chiquito ya militaba, ¿no? Y bueno, después ya fui un poquito más combativo, pero bueno, eran situaciones muy difíciles, Claro. donde uno lo tomaba y lo llevaban preso, Claro. por las dudas, y no la pasé muy bien, y después si no me toca el servicio militar obligatorio. Claro. Eso fue como lo peor de todo, porque viviendo a 100 metros Claro. de la primera brigada de Palomar, me llevaron desde ahí, esa misma brigada, a 2.000 kilómetros a Comodoro Rivadavia, Claro. a Chubut. Qué cambio. Sí, a la 9ª Brigada Aérea. Y un cambio brutal, con maldad, porque realmente era maldad estar a 100 metros a llevarme. Aparte era más gasto también, porque yo podía ir a mi casa. Bueno, no, eso era muy difícil esa época. ¿Qué edad tenías Así que ahí? bueno, ahí estuve en Chubut, mis inicios del servicio militar, obligatorio, y bueno, con esa poca instrucción que recibí, que era muy poca instrucción, bueno, después pasó el comienzo del conflicto. Te preguntaba la edad que tenías justo en ese momento. ¿Qué edad tenías? Cuando me convocaron tenía 18 años. 18 años. Sí, cumplí 19 años en Malvinas. Vos sabés que ayer cuando te escuchaba en la radio, que me conmovía y pensaba, porque lo que te ayuda a la radio es a viajar, ¿no? Esa magia que tiene la radio a imaginarse cosas mientras va el relato. Y me ponía la piel de gallina porque pensaba, yo tengo un hijo joven de 22 años hoy, y pensaba, y uno lo ve todavía un nene, ¿no? Aunque ellos quieren ser grandes, ¿no? Como nos pasó a todos. Y te imaginaba vos, o sea, como a muchos a otros soldados del momento que eran flaquitos, con cara Claro. de nenes. Me imagino esa foto tengo, cuando lo contabas vos. Sí, a mí me pasa muchas veces cuando voy a charlar con escuelas secundarias y veo a los chicos de 5º año, y yo digo, yo tenía esa edad, Claro. yo lo veo tan chico, Claro. La verdad que me conmueve porque digo, yo no puede ser, yo era así también. Claro, ¿qué sabían ustedes de guerra? ¿Qué no ¿Qué tenían? sabíamos? Estaban en Nada otra más que cosa. lo que me contaron a mí, mi familia, mis abuelos que estuvieron en la guerra en Europa, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Civil Española, y después se exiliaron, debido al franquismo, se exiliaron para Argentina. Pero bueno, yo escuchaba de chiquito fascinado las historias que me contaban, y bueno, y veía las películas que daban de combate en la televisión en blanco y negro, ¿no? Pero bueno, de eso a imaginarse que uno iba a estar en un campo de batalla, entre medio de bombas que te tiran de aviones, de las fragatas misilísticas, y ver terror y muerte, bueno, nunca uno lo puede imaginar. Y sin instrucción, ¿no, Ramón? Eso también es importante contarlo. Ustedes no tenían ni idea de las armas, tuvieron pocos días para que les enseñaran, los mandaron directamente a la muerte prácticamente, ¿no? Sí, realmente fue así. En el caso mío en particular, al final terminé integrando un grupo de artillería antiaérea, de unos cañones de 20 milímetros, y la preparación que tuve fueron 2 clases en un pizarrón que me dieron, y entonces ni una foto había visto del cañón. Así que 2 clases, unos dibujos malos ahí, hacía el teniente que estaba a cargo, y con eso así nos mandaron, sí, con la nada, y una ametralladora, una ametralladora Halcón que usaba la Policía Federal en esa época, que tengo entendido que
que tiene un alcance efectivo de 50 metros, esa ametralladora. Ujú. Estamos hablando de una isla que no había ni un arbolito donde estaba yo, Ujú. nada, y mucho viento. En 50 metros, ¿a quién le iba a tirar? A nadie. Claro, claro. Así que no servía para nada lo que me dieron. Cuando... De hecho, no la usé para intentar cazar algún ganso para comer, pero Ujú. y tampoco servía mucho. Dicen que el miedo ayuda también a las personas y tratan de salir de alguna forma, se tratan de sobrevivir. Y yo imagino, con lo que vos contás y que lo que estuve escuchando de tantas entrevistas tuyas, que el miedo lo tuviste desde siempre, apenas te convocaron, ¿no? Y da miedo porque uno sabía lo que estaba pasando. Bueno, en mi barrio, muchos vecinos míos, Uh-huh. dejé de verlos. Inclusive he tenido un vuelo de premio por un torneo que habían organizado en esa época, y ese vuelo de premio después terminó siendo uno de esos aviones que lanzaba a la gente al río, ¿no? ¿Cómo uno no iba a tener miedo? Que lo suben a un avión a más de 300 personas tirados en el piso porque no tenía asiento, todos juntitos, y nos dijeron que íbamos a Córdoba. Y cuando bajamos estábamos mirando el Cerro Chen, qué sé yo, no. Les dijeron no que iban a Córdoba, qué bárbaro. Sí, nos dijeron que íbamos a Córdoba. Y digo, bueno, Córdoba, qué sé yo, voy a conocer Córdoba, por lo menos. Y cuando bajamos no había nada, era todo inhóspito. Digo, ¿qué es esto? Me decían que era como Rivadavia y no sabíamos ni a dónde quedaba en el mapa todavía. Era terrible. Ramón, ¿cuál fue el momento más duro que viviste en Malvinas? Bueno, tuve varios momentos. El principal fue el primer ataque británico, que fue el 1 de mayo del 82, que entraron 3 aviones y Harrier, y no nos enteramos. Entraron a bombardear a la zona donde yo me encontraba, que era la zona de Darwin y Buslín, o Pradera del Ganso, ahí muy cerca donde está el cementerio argentino, en nuestras Islas Malvinas. Y entraron y nos tomaron de sorpresa y han bombardeado todos los aviones Pucará que estaban en la cabecera de la pista, y yo me encontraba con mi cañón atrás de esos aviones Pucará y bueno, quedé en el medio de todo ese infierno, ¿no? de bombas. Y salí despedido por el aire como muchos compañeros, caí desvanecido, junto con otros suboficiales que había, técnicos de los aviones, que lamentablemente 7 fallecieron de ellos, y a mí me incorporaron en esa lista de muertos también, pero después seguí, me levanté, me recuperé y empecé a ayudar a los heridos y a juntar todo lo que se podía juntar todavía para recuperar. Y ese momento fue muy difícil, porque encima, días después me enteré que estaban en la lista de los muertos y no lo podía creer. Qué terrible. Sí, fue terrible. Y duró bastante tiempo, 10 años más. ¿10 años más? ¿Por qué, Ramón? Y en algún lado figuraba bien, pero cuando fui a hacer el trámite para cobrar esa pensión mísera que nos daba ese gobierno en el año 92, bueno, me dijeron que no podía hacer el trámite porque yo estaba fallecido. Qué bárbaro. Así que fue, ¿cómo? Le digo, pero ¿cómo voy a estar fallecido, señora? Si acá estoy, mire el documento. Claro. Y bueno, dice, acá figuro está fallecido, no puede hacer el trámite. Así que... Alguien en ese momento, perdón, Ramón, alguien en ese momento de que pasó esa parte de la historia, que vos estabas ahí, que estuviste inconsciente, alguien te puso en la lista. Alguien te puso como fallecido. Nunca lo supe quién fue, nunca lo supe. Yo me enteré días después cuando vino un suboficial del continente y me preguntó qué hacía ahí. Y yo le dije, no, me mandaron acá. Dice, no, ¿qué haces acá? Dice, ¿qué haces acá vivo? Me dijo. Entonces, claro. ¿Cómo vivo? Estás en la lista de los muertos. Tus compañeros de Colimba estaban todos ahí llorando, no podían creer que ya que te habían matado. Y bueno, así que fue muy difícil. Había que avisarles que estaba vivo. Bueno. No, y también escuchaba que tu familia, tu mamá... obviamente estaba muy atenta a lo que estaba pasando ahí, o trataba de estar atenta, por supuesto, mandando cartas, preguntando, imagino, desesperada, que tus compañeros también no sabían cómo decirle, porque vos estabas en la lista, no sabían cómo decirle que estabas muerto teóricamente, ¿no? Sí, es verdad.
mi mamá les escribía a algunos compañeros míos que la familia no escribían, que tal vez eran del norte, del litoral, y bueno, del Chaco, de Corrientes. Tenía compañeros que no recibían una carta. Entonces yo le conté a mi mamá que había muchos que nosotros recibíamos cartas de familia y amigos y ellos no recibían nada. Entonces mi mamá le empezó a escribir a ellos también. Uh-huh. Le empezó a escribir, a contarle cosas, para que se sientan acompañados. Pero todo eso en Comodoro Rivadavia, antes de la guerra. Uh-huh. Y bueno, después cuando recibieron el listado y me vieron el listado de los caídos en combate, bueno, ahí se pusieron muy mal y no le querían contar a mi mamá eso. Es más, mi mamá ni sabía que yo estaba en Malvinas todavía. ¿No sabía tu mamá? No, mi mamá no sabía. ¿Qué pensaba? Sabía mi hermana, pero no le quisieron decir porque tenía miedo que... Tu mamá pensaba que estabas disfrutando de Córdoba, ¿no? No, ni tampoco. No, ya sabía que estaba en Comodoro Rivadavia. Pero bueno, y en un momento que ya estaba muy avanzada la guerra, uh-huh. Las noticias eran terribles, aunque siempre decían que estábamos ganando, después me enteré. Claro. Y bueno, mi hermana me dice que mi mamá sospechaba que me podían haber enviado. Entonces, para tranquilizarla, me dijo que le escribiera una carta a mi mamá, pero que le ponga que estaba en Comodoro Rivadavia, en la 9ª Brigada Aérea. Así que hice lo que dijo mi hermana, le escribí, le puse así, pero cuando salió el sobre le pusieron un sello Islas Malvinas, le pusieron. Claro, o sea, ahí quedó todo tapado. Entonces ya quedó todo expuesto y ahí, bueno, empezó todo un drama también familiar, pobre. Pero así fue, pero no se lo dijeron, por suerte. Claro. Igual me imagino la madre sabe de alguna forma, ¿no? Tiene claro, sí. De alguna forma lo siente, ¿no? Más cuando el hijo quizás la está pasando mal, la madre se da cuenta, ¿no? O sea, tanta distancia también, tantos kilómetros. Yo también escuché una parte que me parece que está buena, que lo vamos a ir mezclando en esta entrevista que te estamos haciendo para nosotros, para esta parte de la Patagonia, que habla de digamos, dentro de la terrible que fue para vos y para todos los excombatientes de Malvinas, una historia de amor. Entonces la vamos a ir mechando, porque también te escuché decir que vos te encargabas, por tu estado físico, de ir a buscar las cartas que se llegaban, ¿no? Y tenías que hacer, no sé si 2 o 3 kilómetros corriendo, y en una de esas cartas llegó algo muy especial para vos, ¿no? Bueno, sí, es verdad. En ese momento hacía mucho frío, ¿no? Y yo estaba bien preparado físicamente y no quería tener frío. Entonces pedí autorización para correr hasta el pueblo de Goose Green o de Pradera del Ganso a buscar las cartas para poder repartirlas a mis compañeros en los cañones que estábamos distribuidos en el medio del campo, a 2 kilómetros, alrededor de la pista de césped. Y me dijeron que me autorizaban siempre y cuando no haya alerta roja. Claro. Bueno, le dije que está bien, que yo iba a aceptar eso y pedí que ellos aceptaran lo otro, y bueno, y así fue. Uh-huh. Entonces fui hasta el pueblo a buscar las cartas, empecé a repartir, le entregaba las cartas a los familiares, los amigos y cartas a los soldados. Claro. Todo el mundo escribió, en la Patagonia todo el mundo nos escribió, claro. De las escuelas primarias. Claro. Era una cosa, en mi libro puse una carta de un chico de Río Sender, algo así, Río Senger. Uh-huh. Y bueno, y yo también me quedé con una carta. Uh-huh. Y ahí empezó un contacto. Uh-huh. Me preguntaban cómo me llamaba, cuántos años tenía, cuándo cumplía los años, de qué signo era. Uh-huh. Y bueno, como a Ramón Garcés lo habían dado muerto en combate. Claro, vos ya tenías eso. Claro, Ramón murió en combate el 1 de mayo, así que digo, bueno, a ver qué nombre me puedo poner, pues si Ramón murió en combate, y me puse Cristian. Sí, y le puse Cristian Garcés. Y bueno, y ahí ella me respondió, Roxana, me respondió Cristian Garcés, y bueno, y ahí empezó la peor parte del conflicto, y bueno, se cortó todo. Roxana era la chica que escribía. La chica que escribía, claro. Y vos eras Cristian Garcés. Claro, era Cristian, así que bueno, terminó. ¿Eso duró cuánto tiempo, Ramón? Fueron 2
200 cartas, una cosa así. ¿Y qué le contaba un soldado de Malvinas a alguien que escribía, digamos, de una forma de apoyo, de estar con usted? ¿Qué escribía Cristian Garcés? Nada, que no habías terminado la escuela, que estábamos bien, no podíamos escribir muchas cosas porque revisaban las cartas. Claro. Y si queríamos algo, que teníamos hambre, frío, o no sé, las rompían las cartas. Así que escribía sencillo, como se podía, y después ya no se escribió más. Así que, bueno, fue algo muy difícil, pero bueno, el premio lo tuve. No lo cuentes el día todavía, 14 de junio. No lo cuentes todavía, que esa parte vamos a terminar para darle la frutillita del postre, que la verdad que dentro de tanta tristeza, angustia que todavía hoy muchos siguen viviendo, me parece que esa da para que cualquier director de cine haga una película de amor. Y sufrimiento a la vez, ¿no? De angustia. Sí, claro. Pero bueno, no estábamos preparados, la mayoría eran pibes que no tenían ni idea, algunos fueron entusiasmados porque, como bien decías vos, habían visto algunas películas y entonces tenían una imagen, no sabían tampoco a qué iban, no tenían ni idea de las armas. Nuestras armas, nuestros aviones, ¿eran, digamos, casi obsoletos en esa guerra? Sí, eran desastres. Realmente nuestras armas eran, a comparación, a la distancia, eran muy viejas. Igualmente hicimos daño, ¿no? Porque, bueno, con un cañón antiaéreo tuvimos la posibilidad, toda la batería de artillería, de derribar 4 aviones Harrier, y en especial yo derribé uno, del comandante Bob Evenson. O sea, fue un momento difícil y bueno, fuimos superados, realmente, fuimos superados. Pero bueno, presentamos batalla como pudimos, con lo que teníamos, con pasados de hambre, de frío. Hay que decir, Ramón, hay que decir, Ramón, que se enfrentaron, no sé si a la segunda o tercera fuerza armada más importante y armada del mundo, ¿no? Estamos hablando de Inglaterra. Sí, claro. Era terrible, y estaban muy preparados, ellos venían muy bien. Por supuesto. Estaban muy cerca de donde desembarcaron, ellos estaban en San Carlos, nosotros en Darwin. No tuvimos el apoyo que necesitábamos en ese momento, y el descontrol de las Fuerzas Armadas de la conducción era un desastre. Realmente era un desastre. Ramón, ¿vos creés, y ustedes en ese momento sentían, quizás no porque estaban enfocados en otra cosa, en sobrevivir, más que nada, pero ustedes sentían que tenían ayuda de otros países, por ejemplo, como se habla de Chile, para que ellos se pudieran mover como se movieron y cómo llegaron también? No, nosotros no sabíamos mucho, hablábamos, nos enteramos algunas cosas por las radios uruguayas, Radio Carven, Radio Colonia, que teníamos un radiograbador que habíamos tomado prestado de una de las casas, y bueno, también las noticias eran bastante manejadas, ¿no? Manipuladas, así que nos enteramos lo que decían en la radio Uruguay, pero no sabíamos nada, estábamos en el medio de la nada. Después igual de muchos años nos enteramos que Pinochet había brindado ayuda, ¿no? Dicho por ellos mismos, ¿no? Sí, después nos enteramos, pero bueno, hay mucha gente que insulta al pueblo chileno, y el pueblo chileno no tenía nada que ver, era la dictadura de Pinochet. Por supuesto. Así que eso lo tengo claro, que eran cuestiones políticas más que nada. En esa posibilidad que tenías de estar, digamos, entregando esas cartas, mostrarme la foto, contanos a través de la radio la foto de esas caras, cuando entregabas esa carta a alguien que estaba necesitando desesperadamente que llegara alguien, digamos, con una carta, y que sea un pariente, una madre, un padre. ¿Te acordás de la cara de alguno de los soldados cuando le entregabas la carta? Y mucha emoción, uno se pone a llorar, es muy, aparte se entera por ahí de la familia, detalles y cumpleaños, y bueno, y todas cosas de cariño que a uno lo conmueve, y a mí también, obviamente, pero llegó un momento que ya dejé de leer las cartas, porque si no me dejaba muy flojito, y era el momento más difícil del combate, así que... Igual te imagino, Ramón,
que como un soldado, a pesar de tu corta edad, 18 años, que era fuerte, ¿no? Porque te escucho, te he escuchado en entrevistas y uno te siente tan parado, bien parado, contando tan claro la realidad en primera persona de lo que viviste, que también te imagino en ese lugar, quizás hasta apoyando, consolando a algún compañero, algún soldado que lloraba, que necesitaba estar con su familia, ¿no? Sí, realmente son momentos muy difíciles, muy terribles y de mucha angustia, y mucho miedo. Y más viendo todo el terror que había alrededor, heridos y muertos, era muy difícil todo ese momento. Pero bueno, hay que tratar de cicatrizar eso de alguna manera, Difícil, no olvidarse difícil. y seguir seguir tratando que la causa Malvinas que no se olvide, que se siga trabajando en las escuelas primarias, en las secundarias, que Iba a los observatorios de preguntarte, Malvinas sigan trabajando. iba a preguntarte eso también, ¿no? Porque sé que hoy, más allá de todo lo que estudiaste después que volviste, sé que estás dando charlas desde siempre en las escuelas. ¿Qué te preguntan los pibes? ¿Saben algo? ¿No saben nada? ¿Qué te preguntan los pibes? Y saben muy poco realmente. Realmente es una lástima, pero bueno, de a poquito se van trabajando, estamos yendo a trabajar a las escuelas y de a poquito ellos nos miran como bichos raros. Claro, dice, estuvo en la guerra, mató gente, te preguntan si mataste gente, bajaste un avión, me dicen a mí, ¿cómo hiciste? ¿Tiraste bomba? Bueno, es lindo también, ¿no? Claro, porque ellos se interesan más que nada por la situación de lo que miran hoy, ¿no? Esa apertura que tienen hoy al mundo a través de internet y todo eso antes no pasaba, ¿no? Menos en esos años. Así que me imagino también buscándole palabras fáciles también para poder contarles lo que realmente pasó ahí. Está bueno, Ramón. Sí, claro que sí, muy lindo, es muy linda experiencia. El posguerra fue difícil, sigue siéndolo todavía hoy. También creo que fue una ayuda para que vos te decidieras a contar lo que viviste en primera persona. ¿Cómo lo ves hoy? Porque los primeros años fueron olvidados, los gobiernos no se interesaron, muchos decidieron quitarse la vida. Sé que es una lucha que hoy vos tenés otra lucha hoy, otra guerra, sí, ¿no? Claro. Que es tratar de que eso no siga pasando más. ¿Qué pasó en el posguerra, Ramón? Y hay más de 1000 suicidados al día de hoy, lamentablemente. Por eso hice una película Entre dos mundos, una película de posguerra que trata de visibilizar esa problemática. Así que espero que ayude a los entornos a evitar esos tipos de depresiones profundas que tiene su ser querido que estuvo en Malvinas. Así que no sé cómo explicarlo, pero es muy triste. Nos habíamos quedado, la gente me ha mandado un mensaje que estaba muy enganchada en toda la historia, como repito, en primera persona de parte tuya. Bueno, hay una película que también que la gente la puede ver. Decime cómo la encontramos, la película. Sí, está en YouTube ya, se llama Entre dos mundos, una película de posguerra. El actor protagónico es el Coco Silly, hace de veterano de guerra. Momento dramático, muy duro, ¿no? Uno lo ve como un actor alegre, cómico, y bueno, interpretó a un veterano de guerra que era un escultor, que tenía canalizaba sus angustias a través del arte, momentos difíciles, pero bueno, un poco relata la situación de lo que se vive, lo que vive todavía hoy, y relata también tu historia, claro, ¿no? Sí. Sí, claro, eso. Y refleja la realidad de miles de veteranos de guerra que no son comprendidos tal vez por sus entornos más íntimos, la familia, los amigos. Ramón, contanos un poco, bueno, ya lo dijiste en el bloque anterior cuando salíamos, pero digamos, te preguntaba qué te decían los pibes en los colegios, pero también esto de que si ustedes se sienten después de tantos años hoy con el respaldo, ¿qué pasó con los gobiernos que pasaron después que volvieron de la posguerra? ¿Cómo están hoy? Bueno, tuvimos la verdad que los gobiernos provinciales, nacionales y municipales fueron muy muy pobres en asistencia a los veteranos de guerra y excombatientes desde el inicio de la democracia, pero
las conquistas se dan en la calle o en la ruta, en el caso de ustedes. Las luchas hay que darlas, así que de a poquito fuimos llevando propuestas, proyectos a los diferentes gobiernos para poder tener algún beneficio de salud, de trabajo, de algún beneficio, digamos, de no pagar para el impuesto municipal, para que ayuden, porque los remedios son carísimos y hay muchos que están medicados, y tener una obra social, ¿no? Entonces no teníamos nada y había un proyecto de un sector que estaba caminado generalmente por la parte militar, que querían que nosotros cobremos un sueldo de un cabo del ejército y tengamos la obra social del ejército. Y bueno, y yo llevé otro proyecto que decía que yo no soy militar, soy civil, y que no quería eso, y quería tener el PAMI, que es de todos. Y bueno, y el que se dio un vuelco enorme fue Néstor Kirchner, que fue el que impulsó el proyecto que le llevamos, y hoy día se puede ver acá, más que nada en la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad muy triste y muy alborotada. Se veían en los subtes, en los trenes, el combatiente vendiendo estampitas, vendiendo cualquier cosa. Era muy triste ver yo vendía alfajores en Liniers, en la calle. Bueno, esa política que llevó adelante el gobierno de Néstor Kirchner nos dio un poco de dignidad y nos dio una cobertura de salud. Entonces ya se dejó de ver al combatiente pidiendo por la calle. Empezamos a tener créditos para poder comprar nuestra vivienda. Bien. Y ahí empezó todo. Y que a partir de Néstor, me parece que también los gobiernos provinciales, yo lo decía cuando estábamos en la pausa también, han generado en su momento más que el gobierno o los gobiernos nacionales, ¿no? Me parece que a partir de lo de Néstor todo se destapó, ¿no? Sí, la verdad que sí, puso sobre la mesa la problemática de Malvinas, empezó a trabajarlo con otros presidentes, a buscar apoyo internacional, el G77 más China, la UNASUR, el Mercosur, la CELAC. Bueno, empezó a tener mucho apoyo para que se sienten a dialogar Gran Bretaña con Argentina. Y bueno, y eso es por una parte, pero también tenemos que pensar que la continuidad que tuvo el gobierno de Néstor, que fue el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, lo que llevó también fue un discurso fuerte, internacional, y también hacer el único Museo Nacional de Malvinas en un lugar emblemático, que fue un centro clandestino de detención, como la ESMA, ahora ex ESMA. Y eso creo que no es un museo de guerra, sino es un museo de Malvinas, donde recorre toda la historia de Malvinas, flora, fauna, pesca, todo, las bellezas que tiene Malvinas. Y en donde lo fuimos a inaugurar. Es muy emblemático, muy simbólico, y me pareció muy, muy, muy positivo. Así que ese tipo de cosas a uno lo lleva a poder seguir pensar, claro, porque vienen escuelas, las escuelas primarias y secundarias, van al museo, se informan no solamente de la guerra, que fue una parte, se informan de todo, de lo que es Malvinas, que es la Patagonia Argentina, es parte de la Patagonia Argentina, ¿no? Así que esas políticas de estados fueron muy buenas para mí. Bien. Ramón, para finalizar, y esto es la frutillita del postre que queríamos, porque también nos contamos en tu historia, y para retomar lo poquito que dijimos del comienzo, de esa carta que llegó a tus manos, y después, ¿cómo terminó esa historia? Contanos brevemente para que alguno de los padres diga, che, está bueno para hacer una película. Sí, bueno, esa chica Roxana que nos escribimos, Roxana y Cristian, porque Ramón había vuelto en combate, también se enteró dónde estaba, empezó a llamar por teléfono con 17 años y en plena dictadura genocida, ¿no? Sí. Llamaba al edificio Cóndor a ver si había vuelto Cristian Garcés. Claro. Cristian Garcés, y dice, no hay ningún Cristian Garcés. Hay un tanto insistió todos los días llamando que al final le dijeron, mire, hay un Garcés, pero se llama Ramón, y están en Ezeiza, qué sé yo. Entonces se fue para allá con una prima y a buscar a Cristian Garcés y no estaba Cristian Garcés primero. No estaba, ¿viste? Yo estaba con mi familia en la mesa y charlando y mis amigos, y viene un soldado y me dice, ¿vos sos Garcés? Y yo le digo, sí, soy Garcés.
te busca esa chica. Y yo miro y digo, no, a mí no debe ser porque yo ni la conozco. Le digo. Claro. Y 2 veces hizo lo mismo, dice, Claro. ya los estaban echando, Sí. se terminaba la hora de visita. Me dice, pero discúlpame, ¿vos sos Garcés? Le digo, sí. Me dice, pero vos no sos Cristian Garcés. Y ahí te cayó la ficha. Claro, y todos se reían, mi familia, Claro. te dijeron Cristian ahora. No, Cristian, y me levanté, era yo. Claro. Salí como un rayo a buscarle, y digo, ¿vos sos Roxana? Y me dijo que sí. Qué Así bárbaro. que le agarré el hombro, nos abrazamos y bueno. Y ahí fue la y última ese vez que la viste o te abrazo, la seguiste viendo. Pasaron 35 años de ese abrazo, porque Mirá. vamos a cumplir 35 años de casados ahora. Qué Así que historia. un abrazo eterno. Qué bárbaro, qué historia. Dentro de toda la tristeza que contás, esa parte que llena realmente y es realmente una historia de amor, ¿no? Y que me imagino que a vos también te colma, ¿no? De cosas lindas, esa historia de Claro. Roxana. Sí, ahora los está ¿Cómo te escuchando acompañó Roxana, no? Y bueno, Ujú. se pone colorada todavía. Bueno, Ramón, sé que seguís en la entrevista, te agradezco infinitamente la entrevista. A partir de ahora te vamos a molestar seguramente en algún momento. Ustedes no molestan. A mí me encanta que hablar con radios así, que no sean centrales, porque realmente siempre parece que fuesen los dueños de la verdad todos, y a mí me gusta hablar con ustedes, por ejemplo, así, me encanta. Demuestra que sos una buena persona y además sos federal, así que muchas gracias. Sí, lógico, por supuesto. Te mando un abrazo grande y ha sido un gusto hablar con vos. Hasta la próxima. El gusto fue mío y sigan adelante con ese programa que veo que tiene mucha historia y bueno, y una audiencia muy fiel. Así que muchas gracias y le mando un abrazo malvinero a todos y a todas. Un abrazo, Ramón. Chau, chau. Adiós.